compartir mi pantalla. Estábamos acá en el episodio número 10. Ayer me descaché, estábamos en el 10, no en el 9. Bueno, entonces, estábamos hablando también acerca de digamos, de este episodio del diluvio, en el que podemos ver, pues, una solución bastante drástica que toma Dios con respecto al pecado y la maldad que se empieza a gestar dentro de la humanidad, dentro de las personas que estaban habitando el planeta en ese momento. Vimos que, pues, si quieren, acompáñenme por favor a Génesis capítulo 6, versículo 5. Vamos a retomar un poquito eso. Génesis 6, capítulo 5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no vea yo gracia ante los ojos de Jehová. Y bueno, pues es un momento bastante fuerte la primera vez que vemos a Dios ejecutando un juicio mucho más drástico con la vida de las personas. Y bueno, hay muchas cosas que comentar en esta parte. Entonces habíamos hablado también pues del espacio que Dios había permitido dentro del arca para que personas pudieran volverse a Él, personas esperando que alguno de pronto se arrepintiera de su maldad y entrara ahí. Y pensábamos mucho, meditábamos mucho en cómo pues Dios, digamos, cómo Él implementó su justicia en medio de estas personas. Pero la pregunta que nos había quedado de la vez pasada es, bueno, ¿qué efectos pudo tener digamos, qué efectos, si esta solución radical que Dios pone, Johitan, buenas tardes, esta solución tan radical que Dios pone, ¿qué efectos tuvo? ¿Si fue una solución? ¿Ustedes qué opinan? Hola, Johan. Buenas tardes, hola hermanos, ¿cómo están? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Joan. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué efectos pudo tener esta solución de Dios frente al tema de la maldad? Pues que fue una solución momentánea, porque pues nuestra naturaleza pecaminosa hace que el ser humano siempre vuelva a pecar, ¿no? Ujú. Ok, gracias, Claudita. ¿Quién da más? Dieguito, yo no sé, digamos, qué tan errado sea pensar lo que de pronto, no, pues, digo, disculpa de pronto la burrada que voy a Por decir, ¿no? favor, dale. Dilo Pero de nomás. pronto pensaba yo en dos cosas. La primera es, bueno, ahí dice, y son palabras muy fuertes porque Dios dice que se arrepintió Dios de haber hecho al mundo, al hombre, ¿no? Ujú. Y no solamente lo dice aquí, sino lo dice más adelante. Pero pensaba yo, ¿por qué Dios se va a arrepentir de algo si Dios es tan perfecto y Él sabía y Él sabe que el hombre va a pecar? Entonces, digamos, me surge esa primera incógnita, ¿por qué se va a arrepentir de habernos creado cuando Él sabe que nuestro corazón y que nosotros vamos a ser pecaminosos y somos pecaminosos? Ujú. Eso por un lado. Y dos, no sé, porque pensaba yo, en algún momento pensaba, bueno, probablemente Dios dijo, venga, voy a raer con todo, ¿cierto? Quizás porque estaba como fruto de también de su, no sé, es que no sé si decirlo frustrado, pero él ya sabía que íbamos a pecar, entonces no sé, porque de pronto a veces como uno actúa, venga, medio como cuando Jesús entró al templo y vio que estaba en el templo en vez de respetar ese espacio para adorar
entonces vio que estaban mercaderes y le dio ira y tumbó todo y llamó la atención, ¿cierto? Entonces pensaba yo, bueno, ¿será que en medio de todo eso también fue así? Pero no pienso porque pues claramente pues Dios es perfecto, ¿no? Y era parte de su propósito. Sí, pues digamos que ambas preguntas apuntan a lo mismo, hacia el carácter de Dios, ¿no? Y cómo, otra vez, cómo cómo se balancean el carácter de Dios y su justicia y su amor, ¿no? Eh, yo creo, digamos, en lo que yo entiendo de la escritura, no debo hacer esa salvedad, ¿sí? Porque pues no, las respuestas definitivas yo no las tengo necesariamente. Pero sí creo que cuando la escritura menciona que Dios se arrepiente, ¿sí? No es un arrepentimiento como el nuestro, porque recordemos que Dios es eterno, o sea, la eternidad de Dios no es que Dios tenga 1000 años o 10.000 años o la cantidad de años, sino que está por fuera del tiempo, ¿sí? Entonces él casi que puede tener una perspectiva, yo les digo a mis hijos, cuando hablamos de la eternidad de Dios es como cuando tú estás en el carro y hay un trancón, ¿sí? Entonces tú estás en el trancón y cuando tú estás en el carro, pues tú ves una fila y delante de ti hay un montón de gente. Pero si tú pones el Waze, en Waze te va a salir adelante de tantos metros está un accidente de dos carros y por eso es que está ese trancón. O sea, el Waze te permite, te permite a ti tener una perspectiva muy diferente a la que tú tienes dentro de tu carro, ¿sí? Entonces, nuestra perspectiva es como la perspectiva dentro del carro. Nosotros solo vemos como lo que está pasando en este segmento del tiempo que realmente es muy corto. Sí, o sea, digamos, si hablamos de los 6000 años que tiene la humanidad, más o menos, 6000, casi 7000, ¿sí? Ese lapso de tiempo versus la eternidad, pues es cortísimo, ¿sí? Pero Dios tiene la perspectiva del Waze, Dios tiene la perspectiva de todo esto. O sea, para Dios no fue una sorpresa que la tierra se fuera a llenar de maldad, no. Pero Ujú. efectivamente, señora, Sí, que sí, sí, así entiendo. efectivamente, Dios dice como no, o sea, esto definitivamente tiene que parar. Y vamos a ver que Dios va a empezar a trabajar, a tratar con el pecado. Porque recuerden que en los primeros estudios que hicimos, en las primeras partes del estudio que hicimos, lo que vimos fue digamos, como todos los elementos que debemos tener en cuenta para entender la historia de la esperanza. Y uno de esos elementos claves es el pecado. Entonces, aquí lo que vemos es un juicio de Dios clarísimo acerca del pecado, ¿sí? Y Dios no se va a medias tintas con el pecado. Entonces, cuando la escritura dice que Dios se arrepintió, no es como que, ay, la embarré haciendo al hombre y haber hecho, poner ángeles 2.0 en vez de hombre. No, Dios no estaba en ese plan, ¿sí? Por el contrario, Dios dice, bueno, este es el límite que va a tener esta maldad y este es el límite que va a poner, se llama diluvio, ¿sí? Entonces, recuerden también que todas las personas todos tenemos libre albedrío y todas las personas tuvieron ahí la oportunidad de volverse a Dios. Y ahí podemos ver el lado del amor de Dios. O sea, Dios sí sí dispuso de algo para que las personas pudieran salvarse. O sea, que había gente que podía salvarse. O sea, el propósito de Dios no era destruir todo, todo, todo. El propósito de Dios era acabar la maldad. Y muchas personas más pudieron salvarse, pero no quisieron. Y ahí actuó las personas con su libre albedrío, pero también actuó la justicia de Dios. Johan, señor. Pues me parece curioso lo que dices, de que Dios tiene un límite para la maldad del hombre. Y es como el caso de Sodoma y Gomorra. O sea, como tú dices, pueden haber habido más justos en el tiempo de Noé, pero al igual que en Sodoma y Gomorra, nadie intercedió por ellos. Y aunque Noé predicaba que iba a venir el diluvio y que él construía el arca para salvación, nadie le quiso creer,
o los que pocos que le creyeran, de pronto les daba vergüenza o no querían admitir del todo de que pronto él pudiera tener razón. Al igual, Dios nunca es injusto, Él siempre trata de darnos una salvación, darnos una, como tú dices, una esperanza. En el caso de Noé, pues fue el arca y que él mismo haya predicado durante 100 años, porque él duró 100 años construyendo el arca. Y en el caso de Sodoma y Gomorra fue Abraham que intercedió por ellos y dijo que tal vez hubieran 40, tal vez hubieran 20, 30, 10, 5, y que aún así Dios mandó a sus ángeles para que corroboraran eso. Y solamente había uno justo. Entre todos, incluyendo ni siquiera las hijas de Lot, eran justas o o se podría decir que fueran inocentes o algo así, no sé cómo explicarlo. Josu dice piadosas, creo que ese término me parece apropiado. Sí, exacto. Solamente Lot era piadoso y temeroso del poder de Dios, que fue el único que estaba dispuesto a dar a sus hijas con tal de que no tocaran a los hombres que había enviado Dios. Ujú. Y aún así Dios no soportó más esa maldad y los erradicó, al igual que en el tiempo de Noé, pero esa vez ya no fue con agua, sino fue con fuego, que descendió Exactamente. del cielo. Pero entonces me parecía curioso lo que tú decías. Dios tiene establecido cierto límite de maldad del hombre y creo que todavía no hemos llegado a ese límite en los que estuvieron en Noé y en Sodoma y Gomorra, por eso no ha llegado también la segunda venida del Señor, que Aunque yo será el creo que último estamos juicio. muy cerquita de ese límite. Yo creo que estamos muy cerquita, realmente. Sí, Johitan, además me haces ver una cosa y es que podemos ver un patrón. O sea, hay un crecimiento de maldad muy fuerte, un hombre que es piadoso, como tú mencionas o como tú señalas, como un hombre que es piadoso, que tiene una familia y trata de la mayor, de la manera más, de la mejor manera posible, salvar a los que más pueda. Pero finalmente, las mismas, o sea, yo les pongo esta comparación a la gente en la calle, o sea, si una persona, si yo, digamos que el coronavirus fuera más letal, fuera terrible, pues, y la gente muriera así de una, yo no quisiera. Dieguito, ya. Señora, Ah, no, que se te había ido un poco la voz. Ya. ya. Entonces, imaginémonos eso. Y yo llego al parque de Chía y digo, mire, acá tengo la cura para el coronavirus, de verdad, y funciona. Y se lo ofrezco a las personas. Si una persona no me la recibe, ¿de quién es la culpa de que esa persona se muera de coronavirus? Exacto, De De la ella misma. persona. exacto, aquí Mati, y todos dicen, exacto, es de la persona. O sea, mira, estaba esta situación terrible, está el juicio de Dios ahí y está la solución. El arca era la solución. Si alguno quería salvarse, lo que tú también mencionas, la intercesión de Abraham. Dios conoce el corazón, Dios conocía el corazón de cada uno de los sodomitas y de las personas que estaban en Gomorra. Dios sabía cómo vivían cada uno de ellos porque Dios es omnisciente, Dios puede ver el corazón de cada uno. Y Dios dijo, mira, no eran más de 10. Si hubieran sido 10, Dios hubiera detenido esa destrucción en ese lugar. Entonces, Dios no va a dejar, o sea, Dios no va a ser injusto de destruir a las personas. Mira también, o sea, Dios no va a destruir a las personas, a una persona justa, entre comillas, tan justo que pueda ser un ser humano, haciendo esa salvedad. Sí, pero una persona que se esfuerce por hacer lo bueno, Dios no va, Dios no iba a destruir a esas personas. Ahora, también tengamos en cuenta pues que delante de la santidad de Dios, esos valores son muy diferentes a la que nosotros concebimos naturalmente. Nosotros llamamos a Noé un hombre bueno, pero el siguiente capítulo va a estar emborrachando y va a estar pecando, ¿sí? O sea, de los supuestamente buenos en el Que momento salen más malos. exactamente, o sea, al final y luego sale el hijo que se le burla, bueno,
pasa de todo ahí. Entonces no estamos hablando de la bondad, él se salvó por bueno, porque no es correcto decir eso. Se salvó por ser obediente, por tener fe y porque Dios tuvo gracia con él. Siempre ha sido por gracia. Porque Noé también, o sea, no era tan, digamos, no ha hecho cosas tan horribles como las que hicieron los otros, pero Dios tuvo gracia con él, ¿sí? Entonces, también es chévere que miremos como que no es que Noé se salvó por sus obras, porque no es por eso que Noé alcanzó el favor de Dios. Acá lo dice en el versículo que estábamos leyendo, en el versículo en Génesis 6:8. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No dice, Noé fue tan bueno que por eso Dios lo salvó. No, no dice eso. Halló gracia. Y pensemos todos nosotros, o sea, ¿quién de acá puede decir, no, es que yo era tan bueno que Dios dijo, ay, no, usted es tan bueno que venga, lo salvamos? No, todos hemos hecho cosas horribles en nuestras vidas. Y tenemos cosas que Dios, y sí, puede que nosotros no hayamos, pero en nuestro estándar, nosotros sí manejamos esto. No, 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 yo soy un poquito más bueno que este, entonces yo sí merezco. Pero el No. estándar no son otras personas, sino Dios. El estándar es Cristo. Entonces, tú quieres ser bueno, perfecto. Tienes que ser tan bueno como Jesús. Ah, no está bueno Jesús, listo. Me toca como al resto, gracias. Johitan, señor. Sí, que pues, como tú dices, no hay ninguno que seamos lo suficientemente bueno, pero bajo nuestros propios criterios creemos que lo somos. Y es ahí donde nos engañamos a nosotros mismos. Y creo que todo el mundo que no conoce al Señor vive bajo ese concepto de que porque no robo, de que porque no le hago un daño a otra persona, pues ya soy lo suficientemente bueno para no necesitar a Dios. O que solamente lo necesito a Dios cuando esté en problemas. Que Dios me ama tanto que cuando esté en problemas, Él me va a aceptar. Y no es así, pues Él sí nos ama de esa manera. Dios está dispuesto a aceptarnos en cualquier momento, pero no debemos tratar a Dios como aquel genio de la lámpara que solamente cuando necesitemos problemas vamos a frotarlo y Él aparecerá, porque no es así, pues Exactamente. pienso yo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, a mí me encantan estos episodios porque sí podemos ver el amor de Dios, pero también vemos su verdad. Y a veces yo le digo a la gente en la calle también, Señor. A veces yo le digo a la gente también eso en la calle. Lo que pasa es que a la gente le encanta que Dios sea amor, Dios sea bondadoso. Y esos versículos sí se los saben, que Dios es amor, que Dios va a perdonar, que Dios es un Dios perdonador y misericordioso. A todos les encanta eso, pero estos versículos muestran que Dios también es justo, que Dios no va a dejar sin castigo al pecador, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso, de que Dios va a hacer ambas cosas, va a disponer ambas cosas y va a disponer de medios para que las personas se salven. Por eso es que hay una esperanza. Nunca perdamos de vista eso. Hay una esperanza. Y Dios está poniendo una esperanza. Lo que pasa es que la gente lo da por hecho. Entonces dice, ay, no, sí, es que como yo yo he escuchado esto tantas veces, como yo me levanto por las mañanas y yo todos los días le oro a Dios, yo les digo que le pongo mis manos el día. Señora Milena, dime. Creo que fue el micrófono. Bueno, mientras Mile recupera el audio. Entonces sí, pero realmente nunca esa es la manera de nosotros. Necesitamos conocer más a Dios, cómo actúa Él y cómo poder ver pues su bondad, su amor, su compasión, pero también su justicia, pero también la verdad, también cómo Él no va a dejar sin castigo al pecado. Ahora, aquí hacen dos preguntas que son muy interesantes y es, ¿qué aprendemos acerca de la humanidad? Echémosle cabeza a eso. ¿Qué podemos ver de la humanidad aquí? Johan, señor.
Pues quiero dejar participar a mis hermanos, pero yo pienso que la humanidad tenemos la capacidad y la creatividad, como tú dijiste alguna vez cuando estábamos en evangelismo, de, de hacer todas las cosas de la manera más pervertida posible, de hacerlo más maligno que, o sea, mientras más malo sea, más satisfacción tiene el corazón del ser humano. Y eso es lo que a través de las generaciones siempre ha sido una constante vital. Está el caso de la Primera y Segunda Guerra Mundial, de el hambre en África, digamos, la Inquisición por la Iglesia Católica, mucho, o sea, a través del tiempo siempre ha sido la maldad la que ha gobernado el mundo. Nunca ha habido una época en el mundo en que diga, uy, ya ha sido tan bueno, que, uy, nunca hubo hambre, etcétera, etcétera, pienso yo. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Gracias, Johan. Sí, Realmente que somos, Señora Claudia Gemilian. estoy yo solita. Ah, bueno. Pienso, mi Dieguito, que la humanidad es pecaminosa por naturaleza, pero también incrédula. Eh, no creemos, nos hace falta demasiada fe. Y se me olvidó la otra cosa que iba a decir. Bueno, nos hace falta fe, somos malos por naturaleza y ay, se me olvidó la otra. Te la debo, ahorita te la digo. Perdón. Listo, Claudita, gracias. ¿Alguien más? Yo, Nubiecita, por favor. eh, bueno, pues yo realmente creo que el hombre desde un comienzo siempre ha buscado su satisfacción y su comodidad y, y digamos que él mismo ser el que eh, tome sus propias decisiones, ¿no? Olvidándose de Dios realmente y de realmente que debemos tener el temor de Dios, y que básicamente es obedecer para mí. Entonces, pues me parece que eso siempre será muy fuerte, porque nosotros siempre queremos de manera cómoda, en la que nos sentimos más a gusto tal vez, y nos olvidamos de lo demás. Gracias, Nubiecita. ¿Alguien más? Bueno, a mí eso me hace, estoy de acuerdo, sí, el corazón humano es, como dice la escritura, es perverso y lleno de maldad. Pero eso también me hace pensar una cosa, es decir, que cada persona que se vuelve a Dios y que se esfuerza por hacer lo bueno es preciosa. O sea, si hay una persona que ha sido tocada por Dios, si hay una mujer, un hombre que están buscando hacer la voluntad de Dios, ese hombre, esa mujer son muy importantes y no son poca cosa, ¿sí? O sea, si una persona está buscando hacer la voluntad de Dios, eso es algo no despreciable y hay que valorarlo. Por mínimo que sea su esfuerzo. Puede ser que el esfuerzo no sea el más exitoso. Me da mucha esperanza Noé porque Noé tuvo cero eficacia en su evangelismo. Pero mira, Dios le dedica un montón de capítulos en la Biblia, ¿sí? Entonces, de pronto a veces nos fijamos en toda esa humanidad mala y terrible y, mejor dicho, perversa, más perversa que cualquier cosa. Pero también podemos ver, mira, había una familia que estaba bien. Había una La familia gracia de que Dios, estaba buscando la voluntad de Dios. Señora Nubiecita, pues ver la gracia de Dios en eso. y más aún ver la gracia de Dios, imagínate, o sea, es que que esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué podemos ver de Dios? Y esa gracia que Dios tuvo, aún, o sea, Él pudo haber exterminado a todos, pero aún tuvo esperanza con Noé y permitió que hubiera un hombre que siguiera vivo y pudiera tener sus hijos y pudiera repoblar otra vez la humanidad. Que sí, que sus hijos se iban a corromper también, pero mira, o sea, Dios fue
supremamente bondadoso, ¿sí? La bondad, el amor de Dios, o sea, y pienso que de este episodio aquí uno podría demorarse. Hay tantos detalles, tantas cosas que pues no vamos a abordar ahorita, pero vemos mucho esa gracia de Dios, ese amor de Dios, al permitir que hombres se pudieran salvar, disponer del cuidado de su creación para los animales que había, ¿sí? Tener como tanto poder, todas esas cosas son impresionantes. Y la gracia, pienso que algo que brilla aquí es la gracia de Dios. A pesar de que estos hombres no le buscaron, a pesar de que esos hombres, de que la mayoría de los hombres no le buscaron, de todas formas Dios incluyó un remanente. Y esa es otra cosa también interesante, y es que el remanente no va a ser, el remanente el remanente no va a ser enorme. Y esa es una de las cosas que me impacta cuando el pastor habla sobre esto, porque cuando ves películas como Dejados Atrás, eso es un montón de gente que se va, se estrellan los aviones, se estrellan los carros, todo el mundo desaparece, la mitad del planeta se desaparece, ¿sí? Pero resulta que no. De pronto no van a ser tantas personas, van a ser pocas, probablemente. O estar entre esos que no van a estar. Yo creo que, yo creo que eso se va a dar no muy lejos, no va a estar lejos ese día, pero bueno, muchos han dicho lo mismo, entonces no me voy a arriesgar a decir nada más de eso. Pero sí, vemos aquí muchas cosas de Dios y muchas de las cosas que podemos, que podemos ver acerca de la voluntad de Dios. Bueno, ahora vamos a ver el otro episodio, el siguiente episodio, que son las promesas a Abraham. A ver, aquí llegó alguien. Johncito alcanzó a llegar. Llegó cuando pasa que faltaban 10. Johncito llegó. Bueno, acá vamos a ver otro prospecto. Recuerden, estamos buscando un hombre, hijo de una mujer. Todos son hijos de la mujer. Bueno, pero eso sí dice la promesa. Hombre, hijo de la mujer, que sacrifique, que se sacrifique por otros, que, que tenga un estándar de vida muy alto. Johncito, buenas tardes. Johan, ¿ibas a decir algo? Sí, pues te quería preguntar, es que no sé cómo explicarlo. Al principio del capítulo de Noé dice que la maldad del mundo era mucha y que Dios se arrepiente de crear al hombre, pero aún así él dice que él ya no va a permanecer más con el hombre y que su edad y que su tiempo ya no va a ser de 900, 500, 800 años, sino va a ser de 120. Ahí se refiere es del tiempo de longevidad del hombre, ¿cierto? Sí, O sí. del tiempo, o me refiero, o se refiere a algo más profundo, algo más significativo. No, Johan, ahí habla acerca de la edad de los hombres. Dice en el versículo 3 de Génesis 6:3, Johncito, buenas tardes, qué bueno que se haya podido unir. Dice acá, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Sí, entonces dice acá, o sea, nosotros vemos, esto se explica muy chévere en respuestas en Génesis, lo explican de una manera muy interesante, porque recuerda que, o sea, lo que propone en la teoría de la evolución es que a medida que va evolucionando, o sea, a medida que va pasando el tiempo, las especies que van viniendo se vuelven mejores porque se adaptan. Entonces, a partir o sea, porque se adaptan y van adquiriendo mejores capacidades, digamos, porque empiezan a tener nuevos medios. De ahí salen los X-Men y todo eso, así como que de esa manera de pensar, ¿no? Que a medida que va pasando el tiempo, las especies van mejorando. Pero genéticamente eso no ocurre, ¿sí? Genéticamente, como lo explicábamos en el video del pastor en la reunión de familia,
lo que pasa con las especies es que van debilitándose a medida que pasa el tiempo y no se van creando, digamos que es más difícil crear nueva información genética y eso hace que las especies se deterioren. Entonces el ejemplo clásico de eso es el perro, el lobo, que es, digamos, la, el origen, digamos, de esa especie, el animal que primero creó Dios, que es el lobo, que es un animal supremamente fuerte, resistente, bueno, con muchas cualidades naturales, pero a medida que va degenerándose la especie, pues ya llegamos al pug, que es un animal que ya nace con problemas cardíacos, que ya nace, que no se puede reproducir naturalmente, o sea, los pugs no se pueden reproducir solos, tiene que ser una reproducción asistida, eh, y tiene problemas respiratorios, o sea, tú tienes un PUC y ya tienes un pase directo al veterinario porque pues eso ya está lleno de problemas, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con eso, el decreto, eso es lo que decreta este versículo que vemos, el decreto de Dios que vemos ahí, o sea, no son, Dios pone un límite a los hombres. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, la raza humana se va a ir degenerando. Lo mismo pasa, o sea, nosotros podemos ver, el otro día vi yo un programa hacia los años, hacia los 1800, como entre 1800 y 1910, 20, 30, cuando empieza la guerra mundial. En la Primera Guerra Mundial, la expectativa de vida en la mayoría de países era 30 años, 30, 40 años. ¿Por qué? Porque no había odontología, por ejemplo. Entonces, como no había odontología, digamos, los servicios odontológicos eran súper precarios, entonces un hombre se moría de un absceso. Entonces le salía una caries, esa caries se volvía una infección, esa infección se metía hasta que llegaba al cerebro y ¡chup!, te morías. Y eso era lo más normal y lo más natural. ¿Sí? Entonces, Ok, Dieguito, qué pena. Es que quería, a lo que me refería no era tanto, pues sí, lo de la longevidad del hombre sí, pero dice que Dios apartó su espíritu al de los hombres. O sea, el hombre vivía tanto tiempo era porque Dios se lo permitía a través de su espíritu o era porque Dios necesitaba que ellos poblaran totalmente la tierra. bueno, gracias por reformular esa pregunta. La escritura no dice que Dios habitaba con las personas, dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces, ojo, lo que está diciendo, contender es pelear, ¿sí? Contender es tener una pelea con alguien. Entonces, Dios se da cuenta, mira, dice acá, que viendo los hijos, en el versículo 2 dice, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran, no, perdón, esa parte no. Dice, no contenderá mi espíritu, o sea, Dios no iba a sufrir más la maldad de los hombres, es lo que quiere decir ahí. No contenderá mi espíritu, o sea, como que no voy a, no, el espíritu, ahí está hablando como de que Dios no iba a seguir como sufriendo en su espíritu por la maldad de los hombres y por eso toma esa decisión radical, ¿sí? El Espíritu Santo, como tal, no habita en los hombres sino hasta Pentecostés. Regularmente el Espíritu Santo venía sobre los hombres. Por ejemplo, Noé no tuvo el Espíritu Santo. Dios le hablaba, pero no, digamos, no fue, solo vemos, en algunos casos, vemos hombres que tenían el Espíritu Santo, pero no siempre era permanente. En el caso, por ejemplo, de Saúl tuvo el Espíritu Santo algunas veces. Sansón también tuvo el Espíritu Santo y del Espíritu Santo era que venía su gran fuerza, pero eran cosas que iban y venían. O sea, realmente el Espíritu Santo no habitaba en ellos. O los profetas también. A veces dice, fíjate que en la escritura dice, vino a mí palabra de Jehová. Entonces el Espíritu de Dios vino y le dijo, ¿sí? Pero no era que ellos, o que el Espíritu de Dios habitara en ellos. Eso empieza a ocurrir. Fíjate que en Juan 14, Jesús menciona que, desde ahí Jesús menciona que el Espíritu, que Él va a venir y que va a habitar en las personas. Y eso sucede en Hechos 2, en la fiesta de Pentecostés que se celebró en ese tiempo. Entonces, el Espíritu Santo no habitaba en las personas en ese momento, sino que estaba de manera intermitente en las personas, ¿sí?
Entonces, a lo que se refiere ese versículo es más como no voy a sufrir más la maldad de las personas, ¿sí? ¿Sí respondo tu pregunta, Johan? Sí, gracias. Es que pues la verdad no había entendido era esa parte de contenderme. Yo me imaginaba que era como él se contenía de dejar que el hombre viviera tanto tiempo. A eso era lo que yo pensaba, pero gracias por la explicación, Dieguito. Me lo Ujú. dejaste mucho más claro. Listo. Dada esa aclaración, vamos a avanzar entonces a al siguiente episodio que es Abraham. Y estábamos hablando de, pues bueno, de este hombre que estábamos esperando. Vamos a ver qué papel juega Abraham en estas promesas de Dios para la vida de él. Entonces vamos a irnos a Génesis capítulo 11, por favor, vamos allá. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. En el versículo 31 y 32. Listo. Listo, listo. Bueno, ¿alguien lo quiere leer? Amén. Y tú- Listo. Dale, Milena, creo que fue. Dice, Señor, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ok. Bueno, entonces acá nos dice que en el mapa, ¿dónde está la cartilla? Niño, ¿qué la hizo? No, mamá. Es que la mamá la estaba cogiendo. Ah, bueno. Acá en la cartilla, en la página número, no, por acá ¿La Matías estaba haciendo, La sí. 8 y la En 9. la 8 y la 9, Yo lo puedo. acá Matías se buscó esto mapamundi y todo. Miren, ahí está Matías buscando en el mapamundi. Vamos a ubicar Ur de los Caldeos. ¿Ya la encontraron? Ya. Acá. Rojo. No, pero mira, entonces está el Golfo Pérsico, eso sí existe. El mar rojo. Y por acá está el Mar Rojo. El mar ¿Listo? rojo. ¿Ya lo ubicamos? Venga a ver, sosténme. Ven a ver. Vamos a ver de qué nos están hablando. Y ahí hay un... Ay, Hijo, pero ¿por qué cierras? que lo estoy buscando. Listo. ¿Listo acá? ¿Listo? ¿Ya lo encontramos? Sí, señor. Ya lo Perfecto. encontré. Matías ya lo encontró. Mire, acá hasta me salió en Google Maps. Ur de los Caldeos. Mire, vamos a ver si en Ur de los Caldeos hay COVID. Voy a cambiar la... Ay, ¿estamos grabando, Josu? Sí, sí, estamos grabando. Voy a cambiar la función y voy a mostrar acá porque por acá encontramos a Ur de los... Pero no porque desktop es todo. No está buscando, no es el Finder. Google Chrome. Listo. Listo. Bueno, por acá me aparece Ur de los Caldeos, pero me aparece como muy raro. Ah, ya, mira, es que acá está el mapa. Pero entonces me toca alejarlo, alejarlo, alejarlo. Listo, mira. Bueno, espero que lean muy bien árabe y me expliquen lo que dice ahí, porque no. Pero Ur de los Caldeos quedaba por aquí, ahora me perdió. Se perdió Ur. Ay. Hijito, espérate, ¿quién estás? Ur de los Caldeos. Está en el país de Irak, míralo, ahí está. Dice que está en 5 estrellas. Listo, acá. Bueno, entonces aquí tenemos que está el Golfo Pérsico, Ur de los Caldeos queda como en esta zona de acá. Está en Irak. Sí, sí la podemos ver. Voy a cambiarlo la vista de, Satélite. en la vista satelital. Entonces, mira, uy, qué maravilla poder ver las cosas así, ¿no? Sí. Que nota la tecnología en ese sentido, es muy chévere. Bueno, acá tenemos el Golfo Pérsico. Esta zona azul que está acá es el Golfo Pérsico
Y más o menos, pues como dice el mapita de la historia de la esperanza, Mira, ¿dónde lo dejaste? Ábrelo, yo porfa. está como, Mira, es por Irak. acá, acá, es sí. como acá. Acá está. Irak, míralo ahí, es el rosado. Sí. Listo, Está entonces como- queda aquí Está debajito. aquí. Eso está aquí. Acá está como, Listo, como pero ellos no por pueden acá. ver por acá, exactamente. ¿Listo? Aquí está. Entonces, podemos ver que aquí es donde nuestra historia cambia y empieza a ponerse se empieza a ubicar en un lugar muy específico de la geografía, ¿sí? Después, una de las cosas que deja el diluvio es que cambia toda la geografía del mundo, ¿no? Y entonces hace que todas las cosas se vean muy diferentes. Por ejemplo, a mí siempre me había resultado muy interesante porque en la Biblia decía que en el Edén habían 4 ríos y en los 4 ríos solo me acuerdo de 2. Hay 2 ríos, el Pisón y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Tigris. No, porque el Tigris sí está. O sea, El Tigris está como por sí. acá. Pensé que estabas diciendo los que sí están. ¿Sí? Entonces a mí siempre me llamó mucho la atención ese punto, pero acá vemos pues que, digamos, acá ya la Biblia empieza a mostrarnos un sitio muy específico, que en este caso es Ur de los Caldeos. Ahora, eso también tiene unas implicaciones muy chéveres, porque muchas de las personas que critican la Biblia, una de sus mayores críticas es decir que la escritura digamos que se refiere a lugares que no existen, pero a medida que pasa el tiempo hay mucha evidencia arqueológica de los sitios en los cuales se habla. O sea, la Biblia siempre nos va a estar hablando de lugares no hipotéticos. Ah, mira, Sí. acá dice que por acá, como está rayas el Éufrates, como por acá está Nínive y Ajá. como por acá está Arán. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver que esta es otra de las cosas que nosotros vamos a ver en la escritura y que no pasa en ninguno de los relatos de los textos sagrados de otras religiones, ¿sí? El Mahabharata, bueno, todos estos otros libros sagrados, el Bhagavad Gita, y digamos que regularmente hablan de lugares que no existen, ¿sí? O que no, o que después son nombrados, pero realmente la Biblia nos va a hablar muy específicamente de personas reales pues, que podemos ver acá. Entonces, eso me parece muy interesante y es otro de los argumentos que tenemos para hablarles a las personas cuando nos digan, ah, es que la Biblia eso es un libro ahí de personas de puros cuentos. No, eso no son ningunos cuentos. Ahí está en la escritura muchas de las cosas que nosotros podemos entender y pues se pueden ver. O sea, existen muchas de las ciudades que están mencionadas en la Biblia, pues se han encontrado en excavaciones y demás. Listo, ahora vámonos al siguiente capítulo, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. ¿Alguien lo quisiera leer? ¿Cuál, Dieguito? En el siguiente capítulo, Génesis 12, del 1 al 3. Por favor. Oh, ok, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, ¿Hasta ahí? sí, Johan, muchas gracias. Ahí Abraham decía medias, porque la parentela incluía a Lot. Bueno, gracias, José. Bueno, y vamos a ver cositas. En primer lugar, fíjate que no dice Jehová había dicho a Abraham, sino a Abraham, que es diferente. ¿Sí? Ok. Sí. Hay una situación ahí interesante y diferente. Recuerden que en la cultura judía el tema de nombres es súper importante, ¿sí? O sea, digamos, en la Biblia, más bien, los nombres siempre van a tener digamos, nos van a indicar cosas muy especiales. Y en el caso de Abraham, en el caso especial de Abraham, de Isaac y de Jacob, siempre van a tener como siempre nos van a dar un direccionamiento del papel que juegan dentro de la escritura. En segundo lugar,
Si están en sus Biblias y no tienen subrayado estos versículos son recontra importantísimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la primer promesa que Dios da a Abraham, a un hombre específico. O sea, aquí ya, digamos que de aquí hacia atrás nos hemos estado relacionando con la humanidad en términos muy generales, ¿sí? Adán, ahorita lo arreglamos, tranquilos. Josué y Max, ahorita, déjenlo ahí, ahorita lo arreglamos. Abraham, digamos, antes de Adán, Noé, siempre van a ser como los representantes de toda la humanidad, de todas las personas. Pero desde Abraham vamos a tener que, ya empiezan como a achicarse un poquito los parámetros y vamos a ver que este es como dicen en Argentina, un punto bisagra en la historia de la esperanza. Este hombre que recibe esta promesa de Dios por ser tan bueno, ¿cierto? ¿Es porque era bueno que recibió esa promesa? No. No, ¿verdad? No, porque era Porque obediente. era obediente. Era porque fue obediente, tuvo fe, fue un hombre de fe, que tal vez es lo que más podemos aprender de Abraham, bueno, entre muchas cosas. Pero, Pero, señor Johan, sí, no, pues no quería, no quería porque, contradecirte, pero sí, él fue un hombre obediente, pero hasta el momento no ha sido obediente. Él era un hombre cualquiera con su mujer y con su sobrino y con su padre. Y Dios apenas le dijo, vete de tu tierra. Hasta ahora él no ha sido obediente porque solamente escuchó la promesa de Dios. Pero perfecto. si vamos como tú dices de no adelantarnos, ¿no? Porque Sí, efectivamente. Porque él dice que hasta el versículo 3 dice que Dios le dio una promesa de que se fuera de su casa y que fuera a la tierra que le iba a mostrar. No le dijo dónde, no cuándo, sino solamente vete y te bendeciré. Hasta ahí. Pero todavía no ha sido obediente porque todavía no se ha ido. Y no O fue tan obediente desobediente. porque llevó a su sobrino. Exactamente. La cosa acá, yo no quiero resaltar lo de, gracias, Johan, sí, señor, tienes toda la razón. No quiero resaltar la obediencia o desobediencia de Abraham, o la fe o no fe de Abraham, sino quiero señalar lo que estábamos hablando ahorita con Noé y lo que pasó digamos, con el tema de Noé. ¿Por qué Dios escoge un hombre como Abraham? Porque quiso, ¿sí? Porque Dios quiso bendecir a Abraham. Recuerden que si nos movemos desde el parámetro, Abraham es un hombre pecador y la Biblia no nos lo va a ocultar, no nos va a ocultar sus mentiras, bueno, lo que sea. Pero acá vemos es la promesa que Dios hace, Pero ¿sí? Dieguito, Señora, pensando en eso, también debe tener algunas cualidades, ¿no? O algo especial que Dios debe ver en las personas para poderlas escoger. ujú, exacto. La cosa es, digamos que siempre va a reposar en la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios se va a expresar en las cosas que las personas hacen, ¿sí? Pero yo prefiero pensar que es la gracia de Dios expresada en estas personas, porque si lo miramos desde su pecado o desde sus obras, o sea, el pecado mancha las obras de cualquiera, ¿sí? El pecado va a manchar las obras de cualquiera, si es por obras. Si lo vamos a medir desde las obras, ninguna obra delante de Dios va a ser perfecta porque está manchada con nuestro pecado, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente Dios vio algo en Abraham y gloria a Dios que lo vio, ¿sí? Pero nunca, nunca, nunca en la Biblia un hombre mereció el favor de Dios, ¿sí? No voy a meter a Jesús ahí porque Jesús es Dios, pero nunca un hombre mereció el favor de Dios, nunca, porque ya pecamos. Y si tomamos en cuenta la santidad, la santidad tan grande de Dios, ningún hombre puede acercarse con medio pecado porque queda descalificado.
Entonces sí, efectivamente la gracia de Dios se ve expresada y Abraham fue un hombre que demostró una fe impresionante en Dios. Pero Dios no lo sé, no, esta es mi opinión, quiero aclarar eso, ¿no? Puede ser que haya otras opiniones. Pero en mi opinión, lo que yo entiendo de esto, Abraham no merecía este llamado. O sea, si fuera por las obras. Sí, es cierto. Finalmente lo que gana el corazón de Dios es su fe. Y es lo que, pero la fe, esa fe, ¿quién la da? Pues Dios. Entonces, es impresionante. Pero, digamos, vamos a hablar del personaje de Abraham, señora Milena, ¿qué me ibas a decir? No, no, señor. Ah, pensé que ibas a decir algo. Yo sí quería decir algo. Señor, Qué pena, no, es que no es por ya la contraria. tranquila, Y tranquila, sí, está bien. entiendo tu punto de vista, pero tú dices que Abraham tuvo una fe en Dios y es muy efectivo. Abraham tuvo mucha fe, pero su fe fue, o sea, tal vez, como tú dices, Dios es omnisciente y conoce el corazón de cada uno. Y escogió a Abraham porque su corazón puede que tuviera mucha fe. Y él quería de pronto comprobar esa fe y por eso le hizo esa promesa de que lo iba a bendecir para ver si su corazón era con una fe viva, que una fe viva es por obras, o una fe muerta, que sin obras no hay fe. Y una fe muerta pues es como estar así, muertos totalmente espiritualmente. Y pues pienso que la fe de Abraham fue verdadera porque fue obediente y nunca dudó en la promesa de Dios. Bueno, ahí a mí me surge una pregunta de lo que tú dices, Johannes, ¿de qué manera afecta afecta la fe de Abraham el desarrollo de digamos, su relación con Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Eh, es que, señor Johan, no, pues te iba a responder, pero sí, termina. porque digamos que la cosa con esto es, ahí hay muchas cosas que podemos analizar frente a la esperanza que tenemos en la fe, ¿sí? Acá empieza a haber otro elemento otro de los elementos de la historia de la esperanza que es la fe. Abraham es eso. Y esa es digamos que cómo funciona eso es algo que tenemos que empezar a analizar y pues que Abraham es el personaje para analizar ese pedazo y cómo esa fe se articula con toda la historia de la esperanza, con la lucha contra el pecado, con la santidad de Dios, con su voluntad perfecta. Esa es una pregunta que resolveremos la próxima clase. Pero quiero dejarlos con esto. Pero quiero dejarlos con esto. La promesa de Dios. O sea, no quiero hacer énfasis ahorita en Abraham, sino en la promesa de Dios. ¿Sí? Porque la promesa de Dios en este caso es preciosa para nosotros. Aquí Dios está hablando de nosotros, porque ahí dice en el versículo 3, bendeciré a los que, dice en el versículo 2, dice, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Entre esas familias están nuestras familias. Es una promesa con un alcance impresionante a través del tiempo, a través del espacio, a través de las culturas, a través de tantas cosas. Esta promesa es preciosa para nosotros porque nosotros debemos, esta es la puerta de entrada para que nosotros podamos pensar en tener una relación con Dios. ¿Sí lo han mirado de esa manera? O sea, es en esta promesa que Dios le hace a Abraham que las personas pueden tener la posibilidad de ser benditas en Dios. ¿Sí? De Sí, que te entiendo. No, entonces, ah, entonces es la posibilidad, aquí es donde se abre la posibilidad de que nosotros podamos tener una relación con Él. Entonces, si usted tiene en su Biblia, subraye esto, póngale, yo le puse como un señaladorcito, porque esta promesa es clave, es re clave en toda la historia de la esperanza. Pero no los voy a dejar, los voy a dejar hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces, les pido por favor, mis hermanos, que me acompañen en oración. Vamos a, por favor, acompáñenme en oración. Permítanme, de acá.
Listo, espérame, cierro acá. Y vamos a orar. Dios, te doy tantas gracias, Padre, por tu promesa. Y qué maravilla, Dios, tu palabra. Nos gloriamos, nos sentimos bendecidos, Señor, porque tu palabra es verdad, Dios. Podemos ir hoy a donde vivió Abraham. Podríamos ir, Dios, si tuviéramos los recursos y el tiempo. Podríamos ir y ver, Dios, de pronto el sitio, Padre, donde tú le hablaste a tu siervo Abraham, Señor. Porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdad por encima de todas las cosas, Padre. Te doy gracias por esa promesa que le hiciste a Abraham, Señor. Abraham, porque nosotros somos herederos de esa promesa por fe, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, Dios mío, esta preciosa posibilidad que tenemos delante de nosotros, Padre. Después de ver tanta maldad, después de ver de que tú raíste toda la humanidad, Señor, en 40 días, Padre, con un diluvio, Señor. Hay una esperanza, Padre, en la vida de este hombre, Señor, que tú escogiste en medio de todas las personas que había en ese momento para poder tener una esperanza, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque podemos tener fe, Señor. La fe nace de oír el mensaje. Y Dios, te pido tanto, Padre, que todos los que están escuchando este mensaje, Señor, los que estamos en esta clase, los que van a ver el video, Señor, puedan sentirse, Dios, atraídos, Padre, a esa misericordia, Señor, que tú has puesto para nosotros, Señor, en esta tu palabra. Podemos ser benditos delante de ti, podemos ser limpiados de nuestro pecado, Señor, podemos buscarte, Padre, y podemos tener una relación contigo, Señor, solo porque tú quisiste, por tu gracia, Dios. Te damos gracias por eso, Señor, porque tú en tu gracia decidiste que nosotros podíamos vivir, Señor. Yo te pido, por favor, que bendigas este tiempo, bendigas a mis hermanos, Señor. Vamos a orar en un ratico, Señor. Y en el nombre de tu Hijo Jesús te oro, dándote gracias. Amén. Mis hermanos, antes Amén. de que vayamos, amén, quiero contarles una cosa, y es que imagínense que el próximo, de hoy en 8, Mati, ahorita lo arreglamos. De hoy en 8, yo voy a estar pues con mi familia. Dios nos dio el privilegio de poder viajar un poquito. Entonces voy a estar fuera de la ciudad en 8 días y creo que no voy a poder dar la clase. Entonces, pues les animo a que estén repasando los videitos, que de pronto podamos estar repasando la historia de Abraham y retomaríamos en 15 días. Yo no quisiera posponer mucho, entonces he hecho lo posible por no posponer clases, pero pues en este caso sí creo que me va a quedar un poquito difícil dar la clase porque creo que va a estar por allá, quién sabe dónde metido. Entonces, pues les agradezco mucho su fidelidad. Espero que este les esté pues trayendo edificación a sus vidas y pues nos veremos en 15 días con el favor de Dios.